Mateo 11:27, en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Aquí dice 11:27, dice, mis hermanos, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Vamos a buscar otro verso aquí en Corintios, Primera de Corintios, creo que es este otro, Dios, capítulo 1, ¿verdad, mis hermanos? Ese precioso capítulo, ¿verdad? Que dice, miren qué precioso, hermanos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pues está escrito, oigan eso, hermanos, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y fíjense, hermanos, que lo primero que hace la gente no es pedirle a Dios y leer su Biblia, sino que corren con alguno mejor si es doctor o algo así, y le preguntan, cuando ellos tienen sabiduría, pero sabiduría de este mundo, intelectual. Y está escrito, dice Pablo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, hermanos, que con perdón, ¿verdad?, de los señores seminaristas o universitarios, no estoy en contra de la universidad. La universidad tecnifica a una persona y la califica para un puesto. Por lo menos es un buen empiezo, aunque no sea que ya lleva la sabiduría y la experiencia, pero empieza. Es mejor que uno que no estudia en una universidad. Pero en las cosas de Dios, la Escritura dice que no pongamos martillo, no pongamos formón en el altar de Dios. Amén. Que eso tiene que ser puro. Y Dios para eso dejó a Jesucristo y el ministerio de Jesucristo con sus ángeles. Amén. Para tener un altar puro. Amén. Amén. Pues aquí dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Miren qué lapidario es eso. El Señor no va a usar eso. Amén. Los que van a preguntarle a un teólogo o algo, deben de saber que Dios no es esa la forma. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba o el teólogo? Amén. ¿Dónde está el disputador de este siglo o el dialéctico, ¿no?, el filósofo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Está loca la sabiduría del mundo. Cuando buscamos la palabra de Dios, no es allí. Entonces, ya que el mundo rechazó la sabiduría de Dios
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Aquí la redacción del verso yo creo que está un poco trastocada, porque se pierde en cuestiones que dice la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó. Eso no, siento que no está correcto. Debe de decir directamente, pues ya que el mundo rechazó la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Amén. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Y así, aquí en el 2, vamos a concluir con un par de versos que dice, sin embargo hablamos sabiduría en el verso 6, entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Miren cómo confirma ese propósito de ocultar la sabiduría de Dios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ojo, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Amén. El Espíritu de Dios, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén, hermanos. Amén. Precioso. Gracias, Padre. Gracias por esta escritura. Ayúdanos, Señor. Estamos flacos, somos flacos, pero tú eres poderoso, Señor. Te suplicamos que ayudes a nuestros débiles cuerpos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, y habíamos dicho Juan 1:1, ¿verdad, hermanos? Que es, para mí, está clarísimo cómo está ahí, pero el problema es que la palabra de Dios es espada de dos filos. Amén. Y uno lee y entiende de una forma,
y otros de otra. La misma palabra. La misma palabra, hermano. Sirve a unos para que les sea oscuridad, así como la columna de fuego en Israel era oscuridad para los egipcios, pero era luz para los israelitas. Amén. Entonces aquí, perdón, yo andaba buscando en Mateo, es aquí Juan 1:1. Dice, mis amados hermanos, ese famoso versículo. Yo lo veo tan claro, pero los teólogos, la mayoría dicen que no. Miren, hermanos, ese verso 1:1. En el principio era el verbo. Ahí está diciendo claramente en el comienzo, pero tratan de poner que no, que ese principio es de jerarquía, que es de Jesucristo como todopoderoso Dios, pero no es eso lo que quiere decir. Es en el principio, o sea, lo primero que Dios hizo. Es esto, el verbo. Amén, hermanos. Entonces dice, en el principio era el verbo. O sea, lo primero que Dios hizo fue Jesucristo. Y luego dice, y el verbo era con Dios. O sea, Jesucristo estaba como brazo derecho de Dios. Amén, hermanos. Entonces el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Dios depositó en él el poder de la palabra, hablada. Entonces el verbo era Dios, porque Dios prometió que ya no volvería a hacer ninguna obra sino a través de ese hombre, ese verbo, Jesucristo. Amén. Aquí vemos entonces que lo primero que vino a existencia es el unigénito del Padre. Amén. Este era en el principio con Dios. Está clarísimo. Pero la mayoría de los teólogos no lo entienden así. Entonces, eso estamos hablando de la deidad. Estamos hablando de qué conforma el Dios de la creación. Amén. Y hermanos, déjenme decirles esto. Si no entendemos la deidad, mucho menos vamos a poder juzgar quién está predicando bien. ¿Me están oyendo? ¿Y quién está predicando mal? Si no conocemos la deidad claramente, no tenemos poder de juicio. Amén. No tenemos autoridad para juzgar según la palabra. Amén. Y esta es una generación que no conoce la deidad. Esta es una generación que no conoce ni siquiera el bautismo. Ni siquiera el bautismo. Es una generación descalificada totalmente en los caminos de Dios, en la palabra de Dios. No saben usar la espada. Porque ¿de qué le sirve cargar la Biblia si usted no puede usarla? Con ella se va a matar, porque es espada de dos filos. Amén. Entonces el Señor con nosotros tuvo la misericordia
desde que empezamos este pequeño ministerio, el Señor tuvo la misericordia de tratar con nosotros con la deidad. Miren ustedes, hace unos días nuestro precioso hermano Denis pues nos colocó ahí el mayor mandamiento y nos puso: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero eso es una generación que no conoce la deidad. Es lo que enseñan los seminarios. Por eso le hemos preguntado a cualquier predicador, le hemos hecho la prueba y le decimos: ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y no es así. Si chequeamos el contexto de ese texto, lo primero que dice es: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Lo primero, lo primero para encontrarnos con Dios, lo primero para limpiar el santuario es conocer la deidad, es conocer quién es Jesucristo y quién es el Padre. Si no conocemos eso, estamos descalificados totalmente. Por eso el Señor nos llamó la atención sobre cómo es la unidad, sobre cómo es que Jesucristo es Dios y cómo es que el Padre actúa con Jesucristo. Si no conocemos eso, hermano Branham se puso a buscar los ángeles y dejó en manos de un teólogo, porque eso de la patrística, hay como 2000 autores de la patrística. Eso, si Dios no lo guía a uno, se pierde más. Se pierde más. Solo la ópera Omnia en latín son como 40 o 60 volúmenes en latín, que yo creo que sacamos cana 2 veces y no lo entendemos. Entonces Pablo nos dice que podemos entender la deidad. Pablo no dio epístolas completas sobre la deidad, pero sí aplicó en la práctica que solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, dijo él, Jesucristo, lo cual es correcto. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, ahora nos encontramos nosotros con el libro, este libro es de Ireneo. El hermano Branham dijo que chequeó la deidad que predicaba Ireneo y dijo que estaba bien. Yo le doy gracias a Dios que Dios trabajó conmigo la deidad, mostrándome, porque si no, yo me trago ese error y no me doy cuenta. Pero el Señor me mostró algo que cuando leía Ireneo dije: esto no lo puedo dejar pasar. Amén. Porque yo ya sabía de que se trataba, es tan sencillo como cualquier conocimiento. Si lo aplicamos, usted dice: yo sé de eso, y eso no es así.
¿Me entiende, mi hermano? Aleluya. Solo que esto es sobre la deidad que Dios se reserva. Amén, Señor. El conocimiento de la deidad. Sí, Señor. Así dice Jesucristo. Amén. Nadie Amén, Señor. conoce quién es el Padre, Precioso. sino el Hijo. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén, Señor. Aleluya. Entonces, ahí nos está diciendo el Señor que ese conocimiento es reservado Sí, Señor. Amén. por la deidad. No cualquiera lo puede proclamar. Amén. Nadie sabe. Amén, Señor. Amén. Dios. Entonces no lo tomemos a la ligera. Sí, Sí, Señor. Señor. Amén. La gente tiene la costumbre de agarrar a la ligera, pero es un error de muerte. Amén. Ignorar algo, aprender a saber algo. Debemos de tener la sabiduría de saber cómo se aprende y si sabemos algo, pero no ser ligeros, porque los que pagamos esa actitud somos nosotros Amén, mismos. Señor. Amén, Señor. Fíjense ustedes, les voy a leer algo aquí de Ireneo. Esto es de lo más suave, porque por aquí hay una parte donde habla de la generación del Hijo. Y dice, es una generación eterna. Él fue el que creó esta doctrina, entonces es la generación del Hijo, el Hijo eterno, que hermano Branham lo atacó. Vamos a leer esta porcioncita. Aquí dice, no nos avergoncemos nosotros de reservar a Dios. Oigan lo que está diciendo Ireneo. Si no, como hermano Branham, yo hubiera pasado ignorante sobre estas cosas. Pero al leerlas, a mí Dios ya me había revelado Aleluya, Señor. esto y no me lo tragué. Amén. Amén. Entonces dice, las cuestiones que nos superan, porque nadie es sobre el maestro. Es muy sutil el argumento, nadie es sobre el maestro. Pero esto es contrario a la escritura. Fíjense, y si alguien nos llegara a preguntar, ¿cómo ha sido emitido el Hijo por el Padre? Dice Ireneo. Nosotros le responderemos que a esa emisión o generación o denominación o manifestación o cualquier otro nombre con que se quiera llamar a esa generación inefable, no la conoce nadie, ni Valentín, ni Manción, ni Saturnino, ni Basílides, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni principados, ni potestades, solo el Padre, que engendró, y el Hijo que fue engendrado. Yo les pregunto a ustedes, observen si eso cuadra con lo que dice Pablo. Amén, Señor. Y dice, y supuesto que esta generación es inenarrable, incomprensible, todos los que afanan por narrar generaciones y producciones no están en su sano juicio, pues intentan explicar lo que es inexplicable. Lo que es, así afirma él, inexplicable. Esta es, hermanos, la teología de Ireneo. Amén, Señor. ¿Están oyendo? Amén, Señor. Amén. ¿Qué diría usted, mi hermano? Que contradice la escritura, hermano, ¿Por qué, mi hermano? porque Pablo, lleno del Espíritu Santo, afirmó que el Espíritu todo lo escudriña ¿Aún qué? hasta lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios. Entonces,
no recibimos esa posición de Ireneo, hermano. No recibimos esto de Ireneo. Eso, Amén. Y yo creo que si el hermano Branham leyó eso y lo dejó pasar, pues yo creo que la revelación del hermano Branham de la deidad no estaba completa. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Atrevido, ¿no? Pero no podemos ser cobardes. Amén, Amén, Señor. Señor. Amén. Tenemos que agarrar la escritura primero. Amén. Amén. Amén, Señor. Entonces, hermanos, yo eso no se lo podía dejar pasar a Ireneo, Sí, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. porque esa es la teología de los católicos y evangélicos, Amén. Amén. Sí, Señor. la de San Agustín y la de Ireneo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Eso de que es inexplicable, eso lo dijo también San Agustín y los mismos santos, Ireneo, Agustín. Ireneo no tanto por el romanismo que tiene, pero son los mismos teólogos de evangélicos y católicos, Amén, Señor. Sí, Señor. Amén. los mismos santos. Esa raíz hay que arrancarla. Aleluya, Amén. Señor. Amén. Y los evangélicos la tienen en sus púlpitos y ni siquiera saben de qué se trata. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Sus predicadores les enseñan eso, esa teología. Y eso nosotros no lo dejamos pasar como escritura. Amén. Amén, Porque Señor. les acabo de leer que en Corintios dice Pablo, porque el Espíritu todo Aleluya, Señor. lo escudriña, Amén, Señor. Dios. Amén. aún lo profundo de Dios, Amén, Señor. para que sepamos lo que hemos recibido. Y este es el tiempo de conocer la deidad. Amén. Amén. Usan el argumento de que de las sazones, de los tiempos, nadie sabe nada. Y que por lo tanto, nosotros debemos de respetar las cosas que Dios no nos quiere revelar. Eso es totalmente inescritural, porque Jesucristo, al usar ese texto, esa escritura, se excluyó él también cuando dijo: las sazones y los tiempos solo mi Padre, Amén, Señor. Amén. Amén. y ni aún él. Eso se le olvida a Ireneo mencionarlo, porque muestra entonces que no sabe el tema del que está hablando. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Amén, mis hermanos. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tenemos que usar la escritura Amén, Señor. con propiedad, hermano. Sí, Señor. Amén. Yo por eso me paro, porque no veo quién lo haga. Amén, Señor. Y si yo lo sé, pues yo me paro, aunque sea tan valiente, pero a defender lo que es de Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Cómo va a ser eso? Si alguien nos llega a preguntar cómo ha sido emitido el Hijo por el Padre, responderemos que nadie lo sabe, ni Marción, ni Saturnino, ni ángeles, ni los arcángeles, solamente el Padre que engendró al Hijo. Eso contradice las Escrituras, porque Jesucristo dice: nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Pero sigilosamente, capciosamente, amañadamente, se le olvidó mencionar esas cosas. Sí, Señor. ¿Me están entendiendo? Amén. Se le olvidó. Correcto, Señor. Amén. Aleluya. Si hubiera sido honesto, pues hubiera dicho: ni el Hijo. Pero sabe que ahí
su misma teología lo amarraba. Correcto, Señor. Correcto. ¿Me entienden? Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, Señor. Amén. Porque, hermanos, tenemos que ser definidos. O Jesucristo es creación de Dios, propuesto para habitar el Padre en él, y eso lo hace Dios. O Jesucristo es otro Dios a la par del Padre, y eso no puede ser. Amén, mis hermanos. Entonces usa mal las escrituras cuando pretende decir, aplicar lo de los tiempos y las sazones, se lo quiere aplicar a otras cosas, cuando la escritura no nos señala otras cosas, sino es específica la escritura que podemos conocer, dice Pablo en 2 Corintios, lo profundo de Dios. ¿Cuántos lo entienden? ¿Se dan cuenta cuánta oscuridad hay amarrada en eso? Sí, Señor. ¿Cuánta maña Amén, Señor. hay amarrada en eso? Porque no vamos a predicar la palabra de Dios escondiendo aquí, simulando aquí y pretendiendo decir esto aquí. Tiene que cuadrar con todo. Sí, Señor. Amén. Amén, hermano. O no es palabra de Dios. Amén. Seamos realistas. Aleluya. Amén. O no es revelación. Toda revelación de lo alto es perfecta. Amén. No puede ser contradicha. Descreída sí, contradicha sí, pero no puede ser eficazmente abatida. Amén. Amén, Señor. No puede ser porque es perfecta. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Cuando yo vi cosas como esa, dije yo, esa teología no va. No va porque tiene una doble contradicción. Amén, Señor. Contradice a Pablo y contradice el texto que él usa, porque omite al Hijo. Amén, Señor. Y eso, entonces, tenemos que usar nuestro ojo de águila Así es, Señor. Amén. para que no nos metan gol. Amén, Señor. Gloria a Bendito Cristo. Dios. Amén. Amén, Señor. Si quieren Amén, esto, Señor. lo volvemos a estudiar, hermanos, Aleluya. porque vale la pena este argumento de Ireneo, que cimenta a la Iglesia Católica, cimenta a la Iglesia Evangélica, cimenta. Este es el daño más grande Amén. que se le ha hecho a todas las iglesias que ustedes se encuentran hoy. Amén, Señor. Correcto, Señor. Vayan, hablen con ellos. Ellos no entienden eso. Amén. Sí, Señor. Amén. Por no conocer las escrituras bien, se crean edificios falsos Amén, Señor. y al final caen como un castillo de naipes. Amén, Señor. Cierto, Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén. Sí, eso. Fíjense ustedes, que quiero que lo aprendan de veras. Si no, van a leer eso y ni cuenta se van a dar. Sí, Señor. Amén. Pero el argumento, yo no me quería entretener mucho porque hay un montón aquí. Miren el argumento. Dice, el Hijo de Dios en persona aceptó la opinión de que el día y la hora del juicio eran conocidos solo por el Padre. Dice sin ambajes, el día y la hora nadie la conoce, ni el Hijo, sino solo el Padre. Si por tanto el Hijo no se avergonzó por reservar al Padre el conocimiento de ese día,
sino que dijo la verdad. No nos avergoncemos tampoco nosotros de reservar a Dios las cuestiones que nos superan, porque nada está sobre el Maestro. Y si alguien nos llegase a preguntar cómo ha sido emitido el Hijo por el Padre, nosotros responderíamos que no es explicable. Entonces, nos vamos directamente contra qué verso, hermano. Corintios, léanos ahí, primera de Corintios, el capítulo 2. Capítulo 2. Pero Ireneo afirma de que el Hijo es el mismo Dios. Entonces, él tiene esa contradicción. Porque si él es el mismo Dios, nada le sería reservado. Amén, así es, Señor. Eso de los tiempos y las sazones, pues también las conocería. Amén, Señor. Pero eso muestra de que la cabeza de todos y de todo es Dios. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Y que entonces él mismo se contradice en lo que está Así es, diciendo. Señor. Ahora léanos ahí, mi hermano. En el capítulo 2, en el verso 2 creo que empieza. Amén. Capítulo 2, en adelante. Capítulo 2, Corintios, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén, Señor. La que ninguno de los príncipes de este siglo, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén, Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén, Señor. Amén. Bien, entonces, al analizar lo que dice Ireneo aquí, nos damos cuenta que su teología nos sirve. Así es, Amén, Señor. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Sí, Señor. Su teología, su explicación del Padre y del Hijo nos sirve. Amén. Amén, Señor. No es coherente. Amén, Señor. Sí, Señor. Amén. Y luego niega las Escrituras cuando dice que es inexplicable cierto aspecto de Dios y que no podemos conocerlo. Eso amarró a las iglesias. Amén, Señor. Satanás amarró a las iglesias. Sí, Señor.
¿Me están entendiendo? Amén, Señor. Miren, para poner un ejemplo simplote si quieren, pero es como que uno llegue a un sitio y en ese sitio hay una torre. Hay una torre donde tienen un sistema de cámaras de todo el lugar, micrófonos, donde tienen planos y cosas del lugar, pero ahí tienen análisis de suelos, de agua, de todo, metro por metro. Pero llegamos a ese sitio y nos prohíben entrar a esa torre. ¿Qué va a pasar si no nos dejan entrar a esa torre? Ignoramos cómo sea el lugar. Amén, Señor. Amén. ¿Me explico? Amén. Queremos sembrar y no sabemos porque el análisis está allá. Queremos conocer la superficie, la topografía, pero eso lo tienen ahí. Entonces nos dicen, miren, pueden analizar todo lo que quieran aquí, pueden hacer lo que quieran, pero no vayan a esa torre. Eso es lo que hizo Ireneo. Amén, Señor. Con ese dicho de que el conocer a Jesucristo es inexplicable. Eso no es bíblico. Amén. ¿Cuánto lo entienden, hermano? Amén, Señor. Aleluya. No es escritura, Amén, Señor. ¿verdad? Ahora, es cierto que el Señor se reserva ciertos conocimientos para ciertos momentos, porque Él no puede revelarlo todo, declararlo todo, porque tiene un enemigo. Tiene un enemigo que siempre ha estado tratando de adelantarse. Siempre ha estado viendo cómo arruina su obra. Hasta él lo intentó ahogar en el mar. Amén, Amén, Señor. Señor. Entonces el Señor sabe cuándo da a conocer aquello, pero que lo da a conocer y a quién Amén, Señor. es cosa de Dios. Sí, Señor. Amén. Las sazones. Amén, Señor. Las sazones son cosa de Dios. Uno no puede decirle, es que yo ya. No. Hay que respetar a Dios. Amén, Señor. Aleluya. Es que ya me quiero ir. Si esto no es, yo no. Si el hermano dijo tal cosa y no es, yo ya no creo. Eso solo muestra que nosotros no estamos fundamentados en la fe. Amén, Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque, miren, el hermano Branham, Dios le dijo, te voy a dar un hijo, varón. Y la hermana resultó esperando, y ¡pum!, nace una mujer. Es que creen que las conquistas son fáciles. No. Entonces, todos hasta le mandaron tarjetas y llamadas y le dijeron, bueno, ya que el Señor no te lo cumplió, pues no, el Señor no era que no lo había cumplido. Vino una hembra antes. Ponle Josefinas, porque él dijo, le voy a poner José, burlándose del hermano Branham. Pero más adelantito vino José. Es como Josué y Caleb. Josué y Caleb esperaron 40 años. Amén, Señor. Amén, Señor. Cuando Moisés ya les había dado su posesión y todo, les dijo, ustedes entrarán en la tierra y tendrían una parte especial, pero
tuvo que esperar Josué 40 años. Cualquiera dice, a Dios se le olvidó. No es fácil, hermano. Amén. Amén, Señor. Abraham tuvo la promesa de un hijo. Y Abraham se volvió un viejo de 100 años. Hasta Abraham en la carne se le había olvidado la promesa, Correcto. pero no en la fe. Amén. Porque cuando avivaba su fe, era la misma cosa, la misma promesa. Amén. Pero ya en su carne, él defendía a Ismael. Tremendo. Amén, Señor. En su carne, ante el mismo Dios, defendió a Ismael. ¿Cómo le dijo? Que viva. Ojalá que Ismael Viva adelante. viva delante de ti. Amén, Señor. Miren cómo es conquistar las promesas. Y la promesa de la carpa es la promesa cumbre Amén, Señor. del pueblo de Dios. Amén, Señor. Eso no es así. Eso es solo para creyentes. Sí, Señor. Amén. Eso no es para gente que cree que es un canasto de papas o un canasto de tomates. No, eso es para los hijos de Abraham. Amén. Amén, hermanos. Y en esa lucha estamos. Amén. Así que se dan cuenta el veneno Sí, Señor. que virtió Ireneo es un veneno, una levadura mortal. Si la asimila la iglesia, como doctrina, Correcto. y la asimilaron como doctrina. Amén. Eso es lo que enseñan en los seminarios. Amén, Señor. Así es. Eso es San Agustín también. Y mis hermanos, hay veneno en la olla. ¿Qué es eso? En lo que se enseña como palabra, no es palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Lo mismo dice Ireneo sobre la generación de que Jesucristo es engendrado, dice. Pero no es engendrado como se engendra un hijo de nosotros, sino, dice Ireneo, es engendrado en una generación eterna. El mismo hermano Branham dice ahí, si se la captó el hermano. ¿Cómo dice? Va a haber una generación eterna. Todo tiene o un principio o un fin. ¿Se recuerdan aquella cita que me mandó el hermano Sergio? Ahí dice el hermano Branham, un hijo es un hijo. No hay hijo eterno. Amén, Señor. Tremendo. Y es lo que dice Ireneo. Una cosa. Amén. Porque aunque Ireneo dijo que era inexplicable, aquí adelante se mete explicando. Y lo explica de una manera que no explica nada. Correcto, Señor. Amén. Y esta doctrina se la ha tragado la iglesia. Amén, Señor. Fíjense, vamos a ver otro puntito. Amén, Señor. Bendito Dios. Fíjense, iglesias de origen apostólico, porque como no había hambre, él surgió como un gran maestro, un escritor muy influyente. Y dice aquí, todos los que desean discernir la verdad pueden contemplar en todas las iglesias la tradición apostólica que se manifiesta en el mundo entero. ¿Qué está diciendo él? Está diciendo que la tradición de la enseñanza apostólica estaba intacta, especialmente en las iglesias donde predicaron los distintos apóstoles.
¿Será verdad eso? ¿Será verdad que la iglesia mantiene una tradición igual que cuando estaba el apóstol? Ese principio se rompió desde Noé y todo se hibridó, y dice la escritura, esto lo vamos a ver el otro domingo porque no quiero alargarme mucho, pero aquí en Juan, en San Juan, dice, mis amados hermanos, aquí dice, fíjense, aquí está rota la tradición. Amén. Amén, Señor. Miren lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, Amén, Señor. ni de voluntad de carne. Se rompió la tradición. Amén, Señor. El hombre, especialmente Adán y los hijos de Dios, antes del diluvio, tenían la bendición que solo engendraban hijos de Dios, Amén. dioses. Amén. ¿Se dan cuenta qué tremendo, hermano? Amén. Pero aquí dice que ahora los cuales no son engendrados de sangre, o sea que ya no interviene el hombre, Amén, Señor. de sangre ni de carne, que son los hombres, somos los hombres, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, Señor. O sea que la tradición es como que usted le dijera a un mango de, ¿cómo se llaman las? Mango de brea, le decíamos nosotros, o mango de leche. De brea, bueno. Ese es un tipo de semilla que siempre va a producir mango de brea. Así es, Señor. Amén. Es como si viniera el Señor y dijera: allí ahora va a haber una bolsa de semillas en cada árbol y no se sabe lo que van a hacer. Si es de brea, si es de leche, si es de otra clase, puede salir como de 6 tipos de mangos. Se rompió la tradición. Amén, Señor. Vaya que los árboles pues todavía siguen produciendo, pero nosotros los hombres ya no. Nosotros los hombres perdimos la tradición de engendrar hijos de Dios. Qué precioso era eso, ¿verdad, hermano? Amén, Señor. Qué precioso era que 4 hijos de Dios también, hermano. Precioso. Aleluya. Y el hombre lo perdió porque le gustaron las mujeres, las hijas de la línea de la serpiente, eran muy hermosas. Se imagina aquellas mujeronas con su pelón y sus ojos claros y sus cuerpones y todo. Pues los hijos de los hombres, como cayeron en carne, se enloquecieron un día, se entontecieron un día y empezaron a agarrar mujeres porque ellos eran un linaje superior, Amén, Señor. eran los hijos de Dios. Y ellos se pusieron a escoger. ¿Por qué se pusieron a escoger? Porque ellos eran un linaje por encima del linaje de los hombres. Amén, Señor. Y escogieron mujeres. Se dedicaron a fornicar, le dieron al sexo. Por eso no debemos de ser sensuales. Amén, Señor. Amén, Señor. Un hijo de Dios puede vivir sin sexo. Es más, el Señor puso el sexo supeditado a su voluntad y la voluntad del hombre. Pero el hombre cayó, se volvió tipo serpiente, se volvió sensual y entonces perdió la bendición de que sus hijos, por eso es que hay padres que tuvieron verdaderos diablos de hijos y por eso sigue ocurriendo.
que de buenos padres salen malos hijos, pésimos hijos, malos, porque se perdió el linaje, el árbol de la vida. Amén, hermanos. Amén, Señor. Así que ahora dice que la tradición, porque era una tradición, ¿no? Si yo engendraba un hijo y era un hijo de Dios, qué bendición. Y ese hijo mío engendraba otro hijo y era hijo de Dios, qué bendición. Amén, Señor. Amén, Señor. Pero engendrar diablos, como ya le pasó a Noé, y lo violó su propio hijo, Qué duro, tremendo. porque era un hijo del diablo más que de Noé. Amén, Señor. Entonces, hermanos, los cuales son engendrados no de voluntad de varón, o sea, perdió el hombre esa bendición, sino de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos de que el siguiente pastor de una iglesia es un hijo del diablo? Amén, Señor. ¿Cómo pasa? A veces hay un buen hombre que es el pastor y sí traza la Biblia y es hombre de Dios, se muere. Y los hombres siempre eligen mal, siempre, no fallan. Sube un hijo del diablo, un ministro del diablo de pastor, y disimuladamente o como sea, o poco a poco, pero va metiendo la antipalabra y el pueblo ni cuenta se da. Así como Ireneo, un verdadero ángel de Satanás, tomó el lugar de ángel, pero su doctrina es bien venenosa. Amén, Señor. Amén. Les digo que una mamba, ustedes saben lo que es la mamba, ¿verdad? Amén. La mamba en África es una de las serpientes más venenosas, que una mordida mata no sé cuántos. Por eso es que dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Por qué? Por el veneno que lleva. Miren, hermanos, a estas alturas, si Pablo estuviera aquí, qué triste se sentiría Pablo de ver cómo toda la iglesia necesita restauración. Yo no entendía por qué la escritura dice, a la verdad Elías pidiendo antes, restaurará todas las cosas. Amén, Señor. Díganme, ¿algunos de ustedes cuando empezamos a andar este camino entendíamos que era eso de restaurar todas las cosas? No somos. No. Como que restaurar los dones, como que hacer milagros, pero no, era más profundo. Dice Señor. Amén. Todo el altar de las iglesias, lo digo sin gambajes, es un altar equívoco, es un altar que el diablo logró engendrar. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así que yo no puedo pasar a Ireneo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted lo pasaría con esto, mi hermana? No, mi hermano. Contradice las escrituras. ¿Usted lo dejaría pasar, mi hermano? No, Señor, para nada, nunca. Mi hermano José, No, mi hermano. ¿lo dejaría pasar? No. ¿Tú lo dejarías pasar? No, yo no. ¿Lo tienes claro? Y como el hermano Branham dijo, he examinado la doctrina de la deidad de Ireneo y está bien. Amén. Hermano Branham también es un hombre. No debemos de adorarlo. No, adorarlo.
adorar solo a Jesucristo. Amén. Adorar solo la palabra pura, hermanos. Amén. Nos vamos a quedar ahorita ahí, Señor. Entonces eso de la tradición que solo les di un toquecito, vamos a seguir viendo cosas de Ireneo. Amén, Señor. Amén. Eso de la tradición que él dice que las iglesias donde estuvieron los apóstoles mantuvieron pura la doctrina hasta el día de hoy, dice. Con razón veo yo que el hermano Maynor se va a ir una que otra vez, lo veo con un ramo de flores ahí en la iglesia católica. Hermano, perdón, los católicos dicen que está prohibido tocar ese tema de la deidad. Que dice que no se puede ni ver, ni tocar, ni nada. ¿Cómo quites eso, hermano? Y díganlo, pon el micrófono. ¿Cómo pasa, mi hermano? Los católicos dicen que eso no se puede tocar, ni ver, ni nada. No tiene volumen. Gloria a Dios. Ahí más cerca. Los católicos dicen que no se puede ni ver ni tocar el tema de la deidad, porque está prohibido tocarlo. ¿Y es escritural eso? No, Señor. No es escritural. Amén. Es totalmente opuesto a lo que afirma Pablo. Así que esto que vimos ahorita es lo primero que tiene que hacer el cristiano en este tiempo: Sí, Señor. revisar el altar. Amén. Amén. Porque hoy las enseñanzas, la doctrina es el altar. Correcto, Señor. Y si usted solo dice a dónde vas, gente, a dónde va toda la gente, usted va para el infierno, hermano. Porque Dios lo que va a ver es su palabra. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga. ¿Alguno tiene una pregunta? Tenemos que entender esto bien, hermanos, porque estos puntos son básicos. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por empezar a ver estos puntos de Ireneo Sí, Señor. y retroceder hasta ahí para ver el veneno en la olla. Vamos a ver otros puntos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Sí, Señor. porque escritura en mano Bendito Dios. rechazamos Aleluya. lo que es antipalabra. Amén. Amén, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, fortalécenos, Sí, Señor. oh amado Dios, ten misericordia de nosotros, fortalécenos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el Señor les bendiga.